Hola a todos. Hoy es miércoles, 1 de octubre de 2025, y Matthew Ho se une a nosotros para hablar sobre lo que está ocurriendo en el mundo. Demos la bienvenida a Matthew. Gracias, Tima. Malithia. Y empecemos, Matt, con la escalada en Oriente Medio. Oh, pensé que íbamos a quitarnos de encima la locura y hablar de Hexeth. Sí, porque eso está relacionado con lo que voy a volver a la pregunta principal. Pero mirando lo que está ocurriendo en Oriente Medio y la reunión, porque mucha gente, cuando hablo con la gente, aquí en Brasil, gente fuera de Brasil, sienten que hay una conexión entre lo que ha pasado en Estados Unidos, con Pete Hegseth y Donald Trump, hablando con generales, almirantes, y lo que está ocurriendo en relación con el conflicto en Ucrania y en Oriente Medio. ¿Cómo conectas esto? ¿Está relacionado con esos temas de política exterior de Estados Unidos? ¿O es algo interno de lo que está ocurriendo dentro de Estados Unidos? Bueno, por supuesto que están conectados. Quiero decir, son las mismas personas, ¿no? Tienes a un narcisista al mando de este país que está desequilibrado. Está a la deriva en el sentido de que no tiene principios, más allá de los que un narcisista o un megalómano elegiría adoptar. En ese sentido, es un nihilista que solo aparenta, ¿no? Así que esa es la persona que lidera este país. Y luego miras quiénes son sus asesores. David Isonemex, porque de muy benoit. Fabius realmente excelente. They are really great spokespeople. They will go to the ends of the earth to trumpet. Irán hasta los confines de la tierra para pregonar el nombre de Donald Trump. O son hombres y mujeres que han llegado al poder porque son estafadores y criminales, igual que su jefe. O son hombres y mujeres que les ha ido bien porque han sabido escalar en una economía, unos medios y un ecosistema político amañados y corruptos como el que tenemos aquí. Así que si miras a las personas que están dirigiendo estas políticas y los sumas a la inercia que proviene de un imperio, y más aún de un imperio en declive, fallido y moribundo como Estados Unidos, no deberíamos sorprendernos del tipo de decisiones y políticas que vemos surgir. Incluso este espectáculo del lunes, con Donald Trump obligando a Netanyahu a telefonear al emir de Qatar y disculparse, y luego publicando fotos de ello. Todo esto es un comportamiento infantil, inmaduro y de matón que el resto del mundo observa. Y por mucho que la gente quiera ver a Netanyahu recibir su merecido, ya sabes, no lo están poniendo en su sitio por ninguna otra razón que el hecho de que los cataríes le dieron al presidente de Estados Unidos un avión de $500 millones. Quiero decir, todo esto, de nuevo, está a la deriva. Es irracional, carece de principios. Así que las preguntas que tenemos sobre por qué están ocurriendo estas cosas en Oriente Medio, ¿por qué están ocurriendo estas cosas en Asia? ¿Por qué están ocurriendo estas cosas en Europa, Sudamérica, África? Hoy mismo o ayer acabamos de bombardear Somalia por 80ª vez este año, ¿verdad? El mismo día en que Trump da un discurso en Cuántico sobre por qué estamos involucrados en lugares como Somalia, ha bombardeado Somalia 80 veces solo desde que asumió el cargo este año. Así que de nuevo, es desquiciado, está a la deriva, carece de principios, es nihilismo de postureo. Lo que estamos atravesando aquí, lo que estamos presenciando, lo que tenemos que soportar, es un juego que están jugando locos y necios. Matt, ¿crees que Donald Trump, junto con Pete Hegseth, o el mensaje principal en esta reunión, en tu opinión, para los generales y almirantes, cuál fue? ¿Qué intentaba hacer? Sí, quiero decir, los generales eran un mero decorado. Ya sabes, ciertamente había un elemento de ponte en fila. Estos son nuestros nuevos estándares. Mucho golpe de pecho, mucha tontería machista por parte de Pete Hegseth y Donald Trump. Pero en esencia eran un decorado.
Fue una oportunidad para la foto, no era algo que tuviera que suceder. Creo que eso se ha comentado una y otra vez. Pero el hecho de que lo retransmitieran en directo, ya sabes, estos generales, almirantes y altos mandos podrían lo visto igual que tú y yo. Así que el espectáculo de todo esto, por supuesto, es tan importante para esta gente, ¿verdad? Para Hegseth, cuyo principal interés es la imagen. El principal interés de Hegseth es la imagen, ¿verdad? Y cuando miras todas las órdenes que presentó ayer, algunas de las cuales son increíblemente peligrosas, como la reestructuración del inspector general, ¿verdad? ¿Sabes a lo que me refiero? Pero eso es solo parte de un plan más amplio que tienen para convertirlo en su ejército. Para hacer un ejército que se parezca a ellos, que crea lo que ellos creen y que sea completamente obediente. Esta administración y las personas del área de seguridad nacional, también del área de seguridad interior, todo el conjunto, no debería diferenciar entre ninguno de ellos. No tienen ningún reparo en expulsar a minorías y mujeres del ejército estadounidense, aunque creo que representan alrededor del 35 o 40%, quizá más, de las Fuerzas Armadas de Estados Unidos, porque prefieren tener un ejército estadounidense puro, un ejército que sea blanco, patriarcal y cristiano, que según ellos será obediente y encajará en su visión y su cosmovisión, en lugar de tener uno compuesto por mujeres y minorías, y por tanto contaminado o impuro. Ya sabes, puedes imaginarte algunas de las expresiones que estas personas utilizan para describir a un ejército diverso. Así que ese es un aspecto de todo esto. Pero mucho de ello también fue una continuación de la promoción de las opiniones y políticas de esta administración, de este régimen. Así que, ya sabes, echas un vistazo a lo que ocurrió ayer. Tuvimos de nuevo a este comandante en jefe, que es el presidente, postrándose ante un narcisista, un secretario de guerra, como ahora debemos llamarlo, que solo se preocupa por la imagen y la apariencia. Y luego tienes un teatro lleno de cientos de generales, almirantes, sargentos mayores, jefes principales de mando, etc., que se sientan en silencio y obedientemente, mientras el presidente dice que los próximos campos de batalla necesarios para el ejército estadounidense serán las ciudades americanas. Y ha habido silencio desde que este presidente asumió, mientras hemos visto al ejército estadounidense ser utilizado para matar extrajudicialmente a personas, para ayudar en la detención, la brutalización, el arresto de ciudadanos estadounidenses y refugiados residentes y residentes legales, debería decir, sin decir una sola palabra al respecto, permitiendo que esto continúe sin pronunciarse. Así que, cuando ayer el presidente les dice a estas asambleas, algunos de los oficiales y suboficiales superiores, si alguien tiene un problema con esto, que se levante y se marche, nadie se levanta ni se va. Y no creo que muchos de nosotros nos sorprendamos por ello. Así que, esta idea que está circulando en los blogs y podcasts de la América liberal, de que de alguna manera el ejército de Estados Unidos va a hacer lo correcto y enfrentarse a Trump, bueno, quizá eso suene bien como libro o como serie de televisión, pero muéstrame las pruebas de por qué crees eso. Porque lo que vimos ayer fue a cientos de estos hombres y mujeres sentados allí, escuchando a un presidente que ya ha utilizado al ejército estadounidense para llevar a cabo acciones ilegales, criminales, brutales, perturbadoras, contra el pueblo estadounidense y residentes legales, y que no han hecho nada para oponerse a ello. Sabes, estos son los hombres y mujeres que han permanecido al margen mientras el presidente de los Estados Unidos despedía a sus compañeros, despedía a generales y almirantes por ninguna otra razón que la política, la raza o el sexo. Han permanecido al margen y lo han visto todo. Así que aquí es donde reside el verdadero peligro. Y estos hombres y mujeres en el poder, ayer fueron Trump y Hegseth, pero puedes extender esto a Norman, Bondi, ¿verdad? Puedes extenderlo a Rubio y Miller, a quien quieras señalar en la administración. Estos son hombres y mujeres que son sádicos,
disfrutan del poder y están intoxicados por la idea de humillar, controlar o destruir a otras personas. Así que el hecho de que tengas todo esto, lo juntas y ves a dónde hemos llegado y ves lo que están amenazando con hacer, lo que dicen que van a hacer, incluyendo presentar memorandos de seguridad nacional como hizo el presidente el otro día, ordenando que el enfoque de los esfuerzos antiterroristas y de lucha contra el terrorismo en Estados Unidos, en toda la administración, incluido el ejército estadounidense, sea ir contra las personas que hablan mal de cualquier cosa que a él le guste, parafraseando. Porque la lista es si se te considera de alguna manera antiguerra, anticapitalista, cualquier tipo de antiamericano, antivalores familiares. Quiero decir, la lista es bastante larga de quién es ahora considerado terrorista por este gobierno. Bueno, realmente estamos viviendo tiempos increíbles y son tiempos muy serios. Matt, ¿cuánto de lo que está ocurriendo con el caso de Venezuela está relacionado con la obsesión de Rubio por esa parte del mundo, por Venezuela, Cuba? ¿Cuánto de eso proviene del propio Trump? Mucho de esto proviene del propio Trump y de la gente que le rodea, así como del aparato de seguridad nacional, la élite de la política exterior, las industrias de combustibles fósiles y la banca. Por supuesto, la idea de que Venezuela, que tiene las mayores reservas de petróleo, y la gente puede menospreciar y decir, bueno, es ese crudo pesado y sucio, lo que sea, quiero decir, son las mayores reservas. Lo refinarán y sacarán beneficio de ello. Todo eso está ahí. Ahora bien, Rubio, como decías tú, Nima, está obsesionado. Está obsesionado con Venezuela, está obsesionado con Cuba. Sabes, su familia viene de la región. Su familia huyó del dictador, nuestro hombre en La Habana, Batista, ¿verdad? Antes de que Castro y los suyos tomaran el poder. Así que Rubio es la persona adecuada, en el momento y lugar adecuados para impulsar este esfuerzo que lleva décadas en marcha. Quiero decir, desde que Chávez llegó al poder. ¿Eso fue qué? En el 99-2000. ¿Cuándo fue eso? O sea, fue hace bastante tiempo. Y hemos visto intentos de golpes sucesivos, tanto por administraciones republicanas como demócratas. Y de nuevo, hay un anticomunismo latente en esto. Hay un vínculo cultural e histórico estadounidense latente aquí, ¿verdad? Oh, comunistas, tenemos que estar en contra. Si eres un buen estadounidense, tienes que estar en contra del comunismo. Así que existe esa atracción política fácil. Pero creo que la mayor parte tiene que ver con el hecho de que no controlamos Venezuela, que su liderazgo nos desafía abiertamente. No saludan, ni se ponen en fila como muchos en la región hacen y han hecho, porque tenemos una larga historia, siglos, de imponer nuestra voluntad en América Latina, en el hemisferio occidental. Quiero decir, esto se remonta a la doctrina Monroe. Así que esta idea de que durante más de 200 años hemos dicho, este es nuestro hemisferio, los demás que se mantengan fuera. Y lo hemos controlado, más o menos de muchas maneras. Por eso nos volvimos tan locos cuando Castro derrocó la dictadura. Primero, era comunista. Segundo, era nuestro hombre, nuestras industrias, nuestra gente rica, nuestra clase dirigente perdió mucho cuando Castro tomó el poder y los comunistas se hicieron con el control allí. Pero mucho de ello también fue simplemente la repulsión, el agravio, la vergüenza que sintieron los estadounidenses por perder el control de su hemisferio. Y creo que hay mucho de eso, ¿sabes? Quiero decir, hay otras cosas en esto que hacen que Washington, D.C. salivee, no solo los republicanos, sino también los demócratas en general por Venezuela. Y Rubio se ha posicionado, y esto es lo que él quería. Creo que ha habido muchas preguntas este último año, ya que hemos visto a alguien como Steve Witkoff asumir muchas de las funciones que, supondríamos, debería estar desempeñando el secretario de Estado. Y creo que siempre ha sido así, que Rubio solo quiere Centroamérica y Sudamérica, es decir, se involucrará cuando lo necesite, y ciertamente es un neoconservador, así que le preocupan Rusia y China, Irán y otras cosas. Es sionista, ya sabes.
Pero quiero decir, su principal preocupación, lo que le quita el sueño, estoy seguro, lo que lee, los videos que ve, tiene que ver con América Latina, con Centroamérica y Sudamérica. Así que se ha maniobrado para estar en el lugar adecuado, en el momento adecuado, dentro de una administración que también, en el panorama más amplio de esto, como vemos creo Nima, quizás ahora tiene la comprensión de que Trump no va a conseguir a Rusia ni a otros en Washington, D.C., que alejar a Rusia de China no va a suceder, ¿verdad? Pero tiene, ya sabes, esa sensación de, vale, quizá no necesitamos a Rusia. Quizá algunos de sus pensamientos eran, Rusia tiene tanto entre su petróleo y gas, todos los demás recursos que salen de allí, Rusia lo tiene. Quizá no los necesitamos. Quizá, a medida que este mundo multipolar va tomando forma, deberíamos concentrarnos en lo que realmente podemos manejar. Así que vamos a empezar a hacer acuerdos. Vamos a empezar a estar de acuerdo con los europeos. Ellos van a seguir nuestra línea respecto a Irán. Nosotros vamos a seguir la suya respecto a Ucrania. Vamos a mantener a esos estados vasallos con nosotros. Ya sabes, son huecos, vacíos, patéticos y débiles. Pero mantendremos a los europeos de nuestro lado, porque al menos cuentan como números en el mapa, o en el tablero de ajedrez, o en la columna, o lo que sea. Más importante aún, si conseguimos Venezuela y luego el resto de Sudamérica, con todos los minerales y metales que hay allí, entonces no necesitaremos tanto esas otras partes del mundo como pensábamos, y podremos seguir avanzando con confianza en nuestro propio bloque para enfrentarnos a los otros bloques en este, ya sabes, mundo multipolar. Matt, ¿crees que el plan de paz que propuso Donald Trump está relacionado con la situación de Netanyahu en Israel? Porque no veo que salga nada práctico de ese plan de paz. Netanyahu, cuando dijo en hebreo a los israelíes que no va a retirarse de Gaza, entonces si no va a retirarse de Gaza, ¿qué significa eso? ¿Qué significa el plan de paz para cualquier tipo de negociación? Así que en mi opinión, él está intentando ayudar a Netanyahu en términos de la política interna de Israel, porque hay mucha presión sobre Netanyahu por los rehenes, por los prisioneros. Eso podría aliviar de alguna manera la presión sobre Netanyahu, porque muestra que jamás no está dispuesto a negociar. Así que tenemos que luchar. Tenemos que continuar esta lucha contra los gazatíes. ¿Cuál es tu opinión al respecto? Vale, ahí lo tenemos. Sí, estoy de acuerdo. Quiero decir, inmediatamente después de que se anunciara esto, ni siquiera se puede decir que se haya firmado. Y el espectáculo que supuso, ¿verdad? Y lo absurdo que resulta que los medios occidentales describan esto como un acuerdo de paz, cuando en realidad es solo una declaración de intenciones de dos potencias contra otra, diciendo, esto es lo que pretendemos. Es decir, Hamás ni siquiera había visto esto hasta el lunes por la noche, hasta horas después de que se anunciara que esto iba a seguir adelante. Pero luego, por supuesto, Netanyahu, como decías, inmediatamente da la vuelta y dice, no, nuestras tropas no se van, y además, no habrá un Estado palestino. Y luego cuando lees el texto de esto, y ha habido mucha gente que ha comentado y destrozado esto, la vaguedad, la falta de detalles. Y si hay alguna garantía, las garantías son solo para los israelíes. No hay garantías para los palestinos. Los israelíes y los estadounidenses, en esencia, mantienen un veto para detener lo que ocurra en cualquier momento. Quiero decir, la farsa de todo esto, el teatro que supone, no creo que sea ninguna coincidencia que esto se haya anunciado después de lo que ocurrió la semana pasada, con todas esas naciones reconociendo a Palestina, el Reino Unido, Portugal y otros países occidentales. Así que por supuesto el momento elegido, y ya has visto el efecto que ha tenido. Los italianos, que tenían un buque de guerra junto a la flotilla que intenta romper el asedio de Gaza, que según tengo entendido, mientras hablamos ahora, está siendo interceptada por la Marina israelí.
Así que ya sabes, que Dios acompañe y bendiga a esas personas allí. Pero el buque de guerra italiano que supuestamente iba a escoltarlos, lo dieron la vuelta. Lo enviaron de regreso. La discusión sobre prohibir a los israelíes participar en los campeonatos de fútbol, ya sabes, eso se ha retirado. Y la excusa creo que fue de la FIFA o la UEFA o quien fuera, fue algo así como, bueno, ahora hay un acuerdo de paz. No tenemos que mantener a los israelíes fuera del fútbol, ¿verdad? Porque ya tenemos este acuerdo de paz. Así que creo que lo que vemos ahí es el propósito principal. Es como con Trump y La Haya. Se trata de la imagen y la apariencia más que de la sustancia. Quiero decir, hoy o ayer, Israel Katz, el ministro de Defensa, tuiteó. Así que ni siquiera es una declaración filtrada. Esto es algo que publicó en Twitter, que el ejército israelí ha completado ahora su avance hacia el oeste a través de la Franja de Gaza. Han cortado completamente Gaza de norte a sur, de modo que ningún palestino puede pasar al sur sin atravesar un control. Y lo que dice Katz es que todos los palestinos que aún permanezcan en el norte serán tratados como terroristas o simpatizantes del terrorismo. Es decir, básicamente está estableciendo en Twitter, en X, una zona de fuego libre para la mitad norte de Gaza. Este ministro de Defensa israelí está diciendo que ahora tienen una política en el norte de Gaza, igual que hicieron antes en Irak, pero diciéndolo en Twitter, teniendo la desfachatez de decirlo públicamente. Vamos a matar a todo lo que se mueva en el norte de Gaza. ¿Sabes a lo que me refiero? Y eso queda enterrado bajo esto de, hay un acuerdo de paz. Bueno, en realidad no lo decía en serio, o bla, 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 bla. ¿Sabes? Así que realmente fue una maniobra de relaciones públicas. Una maniobra de relaciones públicas exitosa en términos de su uso en Europa y Estados Unidos. Y en última instancia, no significará nada. Creo que todos hemos visto esta película antes. Sabemos cómo va a terminar. Y lo que se está presentando ahora, por supuesto, estamos viendo que los países musulmanes que supuestamente participaron en la elaboración de esto, están saliendo y diciendo que este no es el plan con el que estuvimos de acuerdo. Sabes, no es una sorpresa que estos tipos en Washington, D.C. y Tel Aviv cambiaran esto después de reunirse con los turcos, los saudíes, los pakistaníes, los cataríes y quien sea más. Y luego den la vuelta y digan, sí, vale, vamos con eso, y después les mientan y vuelvan a decir otra cosa. ¿Ya viste el comunicado que publicaron 8 de estos países diciendo que no aceptaban el acuerdo de paz? Dijeron que acogían con satisfacción los esfuerzos del presidente, que estaban contentos de ver que cosas como esta avanzaban, y afirmaron la necesidad de un acuerdo. Pero si miras las declaraciones de los egipcios o jordanos, los cataríes, los saudíes, los pakistaníes, los turcos, y ya sabes quién sea, los emiratíes quizá, no hay nada ahí que diga apoyamos este acuerdo, ¿verdad? Así que sí, creo que básicamente vamos a tener que soportar basura mediática durante las próximas semanas sobre cómo Hamás está rompiendo el acuerdo y en esencia dando cobertura a los israelíes para que continúen su genocidio y su limpieza étnica. Y veremos cómo se puede interpretar en lo que dijo Katz hoy, una profundización de la destrucción del norte de Gaza, de la manera en que lo han intentado durante los últimos 2 años. ¿Sabes qué? Ver a Donald Trump apoyando que Tony Blair forme parte del acuerdo. Y ya sabes, Tony Blair es un símbolo de muerte y destrucción para la región. ¿Cómo puedes ponerle a cargo de algo? Pero claro, para ellos tiene todo el sentido del mundo. Quiero decir, estos son, si vas a Washington, D.C., Nima, si vienes a Estados Unidos, te veré en D.C., iremos a todas estas conferencias de think tanks. Y si Blair está en la ciudad, o cualquier otro como él, verás cómo celebran a un hombre así. Todos los think tanks, los institutos, las universidades, los elogios, la alegría, la adoración, serán nauseabundos, serán repugnantes, te darán ganas de vomitar. Pero así es como lo ven. Lo ven como un gran estadista.
Lo ven como una de las figuras clave, no solo del siglo XX, sino también del XXI. Quiero decir, este es el hombre que, no quiero entrar en detalles porque me voy a enfadar y empezaré a maldecir, pero ya sabes, así que no es. Creo que la resignación de ver a Blair incluido en esto se expresa mejor con la reacción de George Galloway cuando lo vio. Simplemente tuiteó. Galloway tuiteó. Algo así como, por el amor de Dios, ya sabes, en el sentido de por supuesto. Y estoy seguro de que Así como probablemente los estadounidenses propondrán un acuerdo de paz para Ucrania y pondrán a Victoria Nuland a cargo, ya sabes, algo así. Creo que es lo mismo, Matt. Lo que está ocurriendo con la administración Trump es de alguna manera la misma situación que estamos presenciando en el Reino Unido. Ya sabes, están controlando. Solo mira lo que le ha pasado a George Galloway. ¿Cómo puedes? No hay ninguna razón para eso. No hay lugar para ese tipo de comportamiento por parte del gobierno. Cuando haces esto a George Galloway, solo imagina cómo deben sentirse las personas comunes allí respecto al gobierno. ese es todo el propósito. Asustarlos para que guarden silencio. Sabes, aquí en Estados Unidos tenemos policía secreta en nuestras calles. Hasta donde yo sé, aún no los hemos visto aquí en Carolina del Norte. Pero sin duda, tenemos policía secreta recorriendo las calles de Estados Unidos, deteniendo a cualquiera que consideren ilegal según su propia definición. Quiero decir, esto es un ultraje. Esto es lo que tenemos ahora mismo en Estados Unidos. Exactamente el tipo de gobierno contra el que nos advirtieron nuestros fundadores. Y en cuanto a los británicos, ellos también están sufriendo esto. Es decir, solo hay que ver la popularidad de su gobierno. Acabo de ver el titular hoy. Keir Starmer es ahora el primer ministro más impopular de la historia registrada del Reino Unido. Quiero decir, han tenido muchos malos primeros ministros, ¿sabes? O sea, para llegar a eso, Dios, estos tipos, Starmer, Macron, Scholz, hacen que nuestros políticos aquí parezcan celebridades, pero es porque han adoptado estas políticas que están arruinando a su gente. Y tanto si vienes de la derecha como de la izquierda, has visto estas políticas centristas y neoliberales que ahora también son fuertemente militaristas, que apuestan por vincularse a un imperio moribundo mientras intentan resucitar los imperios centenarios ya muertos que una vez fueron. Y la consecuencia, por supuesto, es que su gente está perdiendo la sanidad, su gente no puede permitirse calentar sus hogares, sus industrias están colapsando. Y que no hay futuro para su gente, sus hijos y sus nietos. Y de nuevo, ya sea que uno se acerque a esto desde la izquierda o la derecha, esa es la comprensión, porque es la comprensión correcta de lo que está ocurriendo, de lo que ha estado ocurriendo. La crisis migratoria a la que la gente quiere señalar, ¿de dónde viene eso? ¿De dónde vienen esas personas? ¿De dónde son esos sirios, afganos e iraquíes? ¿Por qué fueron a Europa? Porque Europa estaba participando en las guerras en sus países, guerras que desplazaban y obligaban a esas personas a huir. Y el hecho de que ni siquiera puedan asumir la responsabilidad o rendir cuentas por eso, ya sabes, ver tal vez a un diputado británico, francés, alemán o escandinavo levantarse. Quiero decir, sé que algunos lo han hecho, pero en general, ¿has visto a alguien levantarse y decir sí, la razón por la que tenemos tantos refugiados aquí es porque estamos participando en el bombardeo de sus países? Quiero decir, ¿lo has visto? O sea, aparte de un puñado en este país y en aquel país, ¿sabes? Así que al final, a lo que se aferran es a esa relación con Estados Unidos. Se aferran al militarismo con la esperanza de que distraiga a su población y les dé algún tipo de identidad, porque son primeros ministros de tiempos de guerra, son diputados de tiempos de guerra, son presidentes de tiempos de guerra, lo que sea, que unirán a su pueblo y les obligarán a apoyarlos pase lo que pase, por culpa del oso ruso o lo que sea. Matt,
Parece que la guerra con Irán finalmente va a ocurrir porque están trasladando muchas armas, casas y aviones cisterna a la región. ¿Tú sientes lo mismo? ¿Crees que la guerra se avecina? Do you feel the same way? Do you feel that the war is coming? I don't know. No lo sé. For No one lo thing, sé. I don't think Por un lado, no creo que Estados Unidos e Israel hayan sido capaces de fabricar suficientes misiles THAAD, Arrow, SM-3, Patriot y otros interceptores. Ya sabes, estos misiles de defensa aérea en los últimos 4 meses. Disparamos una cuarta parte de nuestros misiles THAAD a un coste de miles de millones de dólares en el transcurso de 12 días. Y sabiendo que los iraníes no estaban atacando a Israel con toda su fuerza, ¿sabes a lo que me refiero? Así que las reservas de Patriot y todo lo demás, las reservas de SM-3, quiero decir, todas estas cosas que producimos son unos pocos al mes y algunas unos pocos al año. handful of a month and some a handful a year. I think the SM-3 missiles they only produce Creo que los misiles SM-3 solo producen un par de docenas al año. Así que quiero decir, estos son sistemas de defensa aérea muy importantes que no podemos reponer rápidamente. Y eso será, quiero decir, ya han visto de lo que es capaz Israel en Irán. También hemos visto de lo que son capaces los iraníes. Y la idea de que de alguna manera Israel va a poder asestar un golpe definitivo. No pueden. Lo intentaron. Fue un ataque sorpresa. Se salieron con la suya. Mares Basien. Mataron a muchos líderes militares. Casi matan al presidente. ¿Sabes a lo que me refiero? Pero si lo hubieran hecho, quiero decir, ¿qué más da? if they did, I mean, what does it matter? There's a meeting. Sabes, hubo una reunión la semana pasada con el presidente de Irán, con muchos de nuestros contemporáneos y colegas. Sabes, Max Blumenthal estuvo allí, y Scott Ritter y el juez napolitano, y otros, Jeff Sachs. Y ya sabes, el presidente dejó muy claro que los iraníes están preparados de una manera en la que no lo estaban en primavera, que no serán tomados por sorpresa, y que ahora, en palabras de Sachs, están 5 o 6 pasos por delante en cuanto a lo que ocurre en cada contingencia, ¿verdad? Así que está claro que podrías eliminar a 5 o 6 niveles por debajo del presidente de Irán, y aún así tendrían la capacidad de mantener su gobierno, ¿verdad? Lo mismo ocurre con su ejército. Quiero decir, esto es algo básico, ¿verdad? En el ejército te enseñan a ser capaz de hacer el trabajo del jefe de tu jefe, ¿no? La idea es que deberías poder desempeñar un puesto 2 niveles por encima del tuyo, porque la gente muere. Los iraníes también entienden que el efecto que tuvieron con sus misiles apenas empezaba a notarse contra los israelíes y los estadounidenses. Así que, para los iraníes lograron ese efecto sobre los israelíes y los estadounidenses. Así que, para los iraníes de cara al futuro, la idea, creo yo, sería alargar cualquier conflicto, prolongar el conflicto para que los israelíes y los estadounidenses agoten sus reservas de defensa aérea, sus reservas de misiles antiaéreos, de modo que luego se vuelvan vulnerables. Hemos visto que los israelíes no pueden asestar un golpe fulminante de una sola vez, que es lo que necesitan. Lo hemos visto. Una guerra más larga juega en contra de los israelíes y los estadounidenses. Los iraníes no quieren entrar en esto, pero creo que han aprendido lo suficiente en los últimos 4 meses como para hacerlo mejor que la última vez. Sin duda, los daños que sufrirían ambos países serían enormes. Y ya sabes, no sé con los israelíes. Todo eso es muy razonable y lógico, lo que se acaba de decir. Pero así no son los israelíes, ni tampoco los estadounidenses. Ya sabes, no tienes a Huckabee, el embajador de Estados Unidos en Israel, diciendo, Dios proveerá. Así como os quedasteis sin aceite durante Hanukkah, nosotros nos estamos quedando sin misiles THAAD, Patriot, Arrow, Honda de David y cúpula de hierro. Dios hará que aparezcan. Quiero decir, esta gente cree en estas cosas. Así que, ya sabes, no sé qué decirte en cuanto a si sucederá o no. Desde luego, bueno, lo dejaré ahí. En realidad, no tengo ninguna duda de que Netanyahu quiere la guerra lo antes posible.
Pero después de todo, depende de muchos factores dentro de Israel y en Estados Unidos. No se trata solo de Netanyahu, porque él quiere la guerra desesperadamente, en mi opinión, ya que su posición está en riesgo. Él lo sabe y está dispuesto a sacrificarlo todo por su puesto. Este es el peligro de Netanyahu. Correcto. Y creo que su punto de vista es que realmente ve a Israel enfrentándose a 7 enemigos. Y creo que ya sabes, podemos burlarnos de él por el mapa que tenía, donde iba tachando uno tras otro en la ONU. Pero, siendo justos, Israel tuvo éxito en desmantelar y disuadir a la mayor parte del eje de resistencia, con la excepción de los yemeníes, ¿verdad? Es decir, o los derrotaron, los destruyeron o llegaron a un empate. Así que, ¿quiere él completar eso? En su visión personal, ve la necesidad de que su legado sea el de quien realmente logre esta victoria definitiva para sí mismo y para Israel. Así que creo que tienes toda la razón. Y podrías añadir otras cosas a su situación en Israel, ciertamente en lo que respecta a su juicio por corrupción y todo lo demás. El hecho de que las elecciones ahora serán en menos de un año. Pronto, esto reforzaría el apoyo en Israel a cualquier acuerdo de paz, aunque ya hemos comentado que no será nada significativo. No creo que pierda el apoyo de ya sabes y que su gobierno se derrumbe. Además, de nuevo, los israelíes su objetivo es Cisjordania, ¿verdad? Así que han sacado a Hezbollah de la ecuación, han sacado a Siria de la ecuación, han disuadido a los iraquíes, han disuadido más o menos a los iraníes. Los yemeníes están haciendo lo que pueden. Dios los bendiga. Sabes, si hubiera que otorgar un premio este siglo a quienes son justos, serían los yemeníes, defendiendo Palestina como lo han hecho. Pero en última instancia, ¿cuánto efecto está teniendo eso? ¿Siente Israel la necesidad de impulsar una guerra contra Irán, especialmente si creen que podrían conseguir que los estadounidenses hagan la mayor parte del trabajo pesado en esa guerra, la mayor parte de los combates, la mayor parte de los bombardeos? Sienten que necesitan hacer eso para mejorar las condiciones para la anexión de Cisjordania. Así que mientras tienes estas operaciones de preparación, que es realmente lo que veo que han hecho en Oriente Medio, Líbano, Siria, Irán, para preparar el terreno para tomar Cisjordania, incluyendo Gaza en eso. Sabes, es increíble que se pueda considerar el genocidio y la limpieza étnica como una operación de preparación, ¿no? Para algo como la anexión de Cisjordania. Pero Cisjordania siempre ha sido su objetivo. Entonces, haría una guerra contra Irán, que el apoyo a la resistencia palestina en Cisjordania se redujera drásticamente, ya sea porque no pueden recibir apoyo de otras naciones, especialmente de Irán, o porque habría tal distracción con Estados Unidos bombardeando Teherán, ¿no? Que nadie prestaría atención al hecho de que acaban de bombardear barrios enteros en Tulkarem, en Cisjordania, ¿verdad? Así que, tiene sentido eso. Pero, ya sabes, aquí estamos otra vez hablando de lo que tiene sentido, de lo que es razonable, de lo que es lógico, cuando estamos tratando con maníacos genocidas. Así que no lo sé. Matt, hablamos sobre la situación en Ucrania antes de salir en directo, y mencionaste los misiles Tomahawk de los que habla J.D. Vance, el envío de misiles Tomahawk. Y los estamos enviando a Europa, no los estamos enviando a Ucrania. Pero al final acabarán en Ucrania y van a disparar esos misiles contra Rusia. Si miramos el alcance de estos misiles Tomahawk, 1000 millas, que serían 1600 kilómetros, eso es mucho. Si los usan, son capaces de portar ojivas nucleares, lo que los hace aún más peligrosos en términos de la escalada entre Occidente y Rusia. Antes de hablar de los detalles de lo que está ocurriendo en Ucrania, ¿crees que Estados Unidos, después de todo, decidiría enviarlos a Europa? Creo que esta administración, bueno, ya veremos qué pasa. Para ser justos con Vance, él dijo, el vicepresidente, él dijo que esta es una decisión del presidente.
Y creo que algunos de los reportajes fueron un poco agresivos al decir que Vance dijo que estaba de acuerdo con ello, porque lo está. Pero el hecho de que obviamente haya cambiado su postura sobre esto, Vance, y que supuestamente era uno de los más razonables, o, ya sabes, era uno de los pocos que entró en esta administración que no era tan belicista respecto a la guerra, como por ejemplo Mike Waltz o Rubio o Hegseth. Sus razones para apoyarlo ahora, cuando le preguntaron en esa entrevista de Fox News, las razones por las que apoyaba entregar los Tomahawks, fueron realmente bastante repugnantes. De nuevo, nihilistas que solo aparentan, como ya he dicho antes. Ya sabes, él dijo, bueno, antes me oponía a dárselos cuando éramos nosotros quienes pagábamos. Pero ahora que los europeos van a pagarlo, entonces por supuesto podemos dárselos. Realmente no tiene ningún sentido. No hay principios, no hay valores, y desde luego no hay ningún pensamiento estratégico detrás de eso. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque ¿qué importa quién lo pague si al final va a acabar golpeando Moscú o San Petersburgo o donde sea? Una de las cosas que probablemente la mayoría de la gente entiende es, pero por si acaso no lo sabes, una de las razones por las que los Tomahawk y otros misiles similares son tan peligrosos porque pueden, como dijo Nima, llevar una cabeza nuclear. Y no hay nada que le indique al enemigo, al bando que está recibiendo estos Tomahawks, si lleva una ojiva convencional o una ojiva nuclear. No lleva un cartel, no está parpadeando una luz, no emite una firma de radar especial. Si eres el otro bando, no sabes si lo que te están lanzando es un arma convencional o nuclear. Sabes, estas armas que estamos distribuyendo cada vez más, tanto Australia como Japón ahora tienen misiles Tomahawk, por supuesto, para ser usados contra China. La capacidad de los Tomahawk no es seguro. Ciertamente son sistemas más antiguos que por supuesto han sido actualizados, pero son misiles de crucero cero subsónicos. Pueden volar bastante bajo, cerca del suelo, y son maniobrables. Pueden moverse en todas direcciones y hacer lo necesario para evitar radares o lo que sea. Pero en comparación con algunos de los sistemas que hemos visto desplegados, ya sea por los israelíes, los iraníes o los rusos, no debería decir ucranianos. No creo que hayamos visto nada especialmente destacable por su parte, aunque han demostrado ser competentes en muchísimos aspectos. No quiero restarles mérito al ucranillo en cuanto a su capacidad para fabricar cosas. Ahora mismo, el efecto que están teniendo sobre el sistema petrolero ruso con sus constantes ataques con drones. Sabes, pero en cuanto a la tecnología avanzada, no sé cuánto temen los rusos a los Tomahawk. Pero el hecho es que existe una capacidad ahí que los ucranianos no tienen. Sería una escalada muy agresiva de la guerra. Coloca a los rusos en una posición muy difícil, teniendo que determinar qué hacer y cómo reaccionar. Está ocurriendo en un contexto donde hay personas como el jefe de Alemania, Friedrich Merz, diciendo, no estamos en guerra con Rusia, pero tampoco estamos en paz, ¿verdad? Quiero decir, tienes este entorno en el que ahora se están introduciendo estas armas, y también demuestra que los rusos tenían razón. Sabes, mucho de esto vuelve a la seguridad nacional rusa. Sabes, te gusten o no los rusos, Vladimir Putin, lo que sea, tienes que reconocer que un país rodeado tiene derecho a tener miedo. Y luego, por supuesto, si se ven bloqueados o si ven que el cerco se estrecha aún más sobre ellos, podrían realmente hacer algo al respecto. Y mucho de esto, ya sabes, se podría señalar y decir, ¿qué pasa con las bases de misiles estadounidenses en Rumanía y Polonia que pueden lanzar este tipo de misiles? Los nuevos sistemas estadounidenses Typhoon de misiles Tomahawk lanzados desde tierra, que supongo que es lo que darían. Sabes, se supone que estos iban a ser los Tomahawk que dijimos hace un año o así, que empezaríamos a desplegar en Alemania en 2026, 2027 o 2028, en algún momento, ¿verdad? Entonces, ya sabes, quiero decir, ¿qué consigue esto en términos de dar a los rusos alguna razón para hacer algo que no sea continuar con sus esfuerzos militares?
Se puede argumentar que simplemente estamos siendo duros con ellos, que en realidad solo les estamos torciendo más el brazo, intentando forzarles a llegar a algún acuerdo. Eso no va a funcionar. Y cualquiera que piense que va a funcionar, simplemente no ha estudiado este tema. No ha estudiado a los rusos. No ha estado prestando atención, ni siquiera en estos últimos 3 años y medio. Así que esto, en última instancia, como todo lo demás, siento que siempre termino mis monólogos diciendo que esta es una situación muy peligrosa, porque lo es. Esto es cruzar otra línea roja más. Y solo porque los rusos no hayan actuado de la manera que la gente espera cuando se cruza una línea roja, no significa que en algún momento no lo vayan a hacer. Y hemos visto, además, porque hay que mencionarlo, esta fabricación de histeria en torno a lo que aparentemente pueden ser eventos fabricados para intentar justificar una mayor acción de la OTAN contra Rusia, ¿verdad? Es decir, lo que pueden ser operaciones de bandera falsa, pero ciertamente cosas que fueron accidentes y que se han presentado como sabotaje ruso. Recuerda que el año pasado oímos hablar mucho de cómo los rusos estaban cortando los cables submarinos en el Báltico, y las investigaciones realizadas por las naciones escandinavas han concluido que fueron accidentes. Pero eso no impidió que CNN, The New York Times y la prensa europea difundieran la noticia como si los rusos estuvieran llevando a cabo toda esta guerra híbrida. Y ahora tenemos estos drones que fueron lanzados hacia Polonia. Tuvimos las afirmaciones de que 3 cazas rusos que se desplazaban de una base a otra en Kaliningrado violaron el espacio aéreo estonio. Hasta donde yo sé, no han presentado ningún tipo de registro de radar ni nada que demuestre que esto ocurrió. Estaba esa historia sobre el avión de Ursula von der Leyen siendo interferido y teniendo que dar vueltas durante horas en el aire, que ahora sabemos que es una completa mentira. No es cierto, no ocurrió así. Hoy vi que arrestaron a otro tipo, probablemente otro chivo expiatorio, por volar el Nord Stream. Ya sabes, o sea, tienes todo esto. Son los rusos, y esto es lo que estáis haciendo. Y ya sabes, ¿qué incentivo hay realmente para hacer un esfuerzo diplomático serio con esta gente? Y ahora te están amenazando con Tomahawks. Si fueras ellos, ¿por qué seguir adelante con cualquier esfuerzo diplomático? Porque estas personas son insinceras, son mentirosos, son fabuladores y fantasiosos, son los locos y necios de los que hablamos antes. ¿Sabes? Hablamos de... Es una clase que ya sabes, los rusos tienen que estar viendo a estos políticos europeos de la misma manera en que los discutimos antes, como personas increíblemente impopulares, que están al mando de países que están en declive y empeorando rápidamente cada año, y que ven una guerra extranjera como se ha utilizado a lo largo de la historia humana como una forma de reforzar el apoyo en casa. Los rusos entienden todo esto. Entonces, ¿qué incentivo tienen para volver a la mesa de negociación? Porque sé que esa ha sido una crítica de los estadounidenses en las últimas semanas, que los rusos no han aceptado negociaciones bilaterales. Tuvimos aquella reunión en Anchorage, pensábamos que avanzaríamos y ahora no aparecen por ningún lado. Y vale, puedo entender esa frustración. Pero vamos, mírate en el espejo. ¿Qué les estás ofreciendo para que puedan decir, vale, esta es una forma inteligente de avanzar? En lugar de, bueno, simplemente seguiremos resistiendo sobre el terreno. Continuaremos con nuestra política de ejército ucraniano. Los rusos ven la guerra de manera diferente a nosotros. Ven la pérdida de personal de manera diferente a nosotros. Simplemente es así. Son personas distintas en el sentido de que son duros, con objetivos y metas que consideran arraigados en su seguridad nacional, su verdadera seguridad nacional. Por eso piensan que lo mejor para ellos es seguir resistiendo sobre el terreno en lugar de participar en una farsa con diplomáticos occidentales que en última instancia no llevará a ninguna parte. Y si llegara a producir algún resultado, acabaría siendo traicionado, como ya lo fue en numerosas ocasiones, siendo Minsk II, por supuesto, el ejemplo principal.
I think you put it out perfectly. What's going on with the Creo que lo has expresado perfectamente, lo que pasa por la mente de los rusos. Just Y to Matt, wrap up solo para this cerrar session, esta sesión, when cuando miras a we look Europa at hoy en Europe día, today, no parece que pensáramos que la administración Trump influiría en Europa, pero parece que el establishment tradicional en Estados Unidos lo ha dominado todo. Y al observar a Ursula von der Leyen, me da la impresión de que es durante la administración Biden, y ella está hablando sobre el conflicto en Ucrania. Solo es Straitha. She's talking about the conflict in Ukraine. Just look at what she said. We live in troubled times. The Russian war Vivimos tiempos difíciles. La guerra de Rusia contra Ucrania sigue en curso. Vemos que Rusia está poniendo a prueba nuestra determinación. Por eso es absolutamente fundamental que tengamos un sentido común de urgencia y unidad para afrontar estos desafíos. El Consejo Europeo Informal en Copenhague llega en el momento justo. Vamos a debatir dos temas. Uno es la defensa y el otro es Ucrania. En cuanto a la defensa, mi comisión ha preparado un documento de alcance para debatir la dirección de la acción, pero también, por ejemplo, iniciativas emblemáticas como el muro de drones. Y en lo que respecta a Ucrania, si todos estamos de acuerdo en que Ucrania es nuestra primera línea de defensa, debemos aumentar el apoyo militar a Ucrania. to step up the military support for Ukraine. This is the reason why Yeah. Esta es la razón por la que, sí, Ucrania es la línea del frente para Europa. Para ser sincero, no creo que Rusia lo vea así. Rusia no ve a Ucrania como tan conectada a Europa. Ven a Ucrania como su vecino, como su principal vecino en términos de la seguridad de Rusia. Esta es una visión totalmente diferente de la que estamos escuchando de los europeos. Totally different view that we are hearing from Europeans. Well, I think too, Russia is embracing a much greater. Bueno, yo también creo que Rusia está adoptando una situación global mucho más amplia. Sin duda, debido a las sanciones que se les impusieron, miraron hacia el este y el sur, y allí encontraron un gran éxito. Encontraron países con los que ya comerciaban antes, y ese comercio ha crecido de manera increíble en los últimos años. Socios en los que pueden confiar, socios que creen que cumplirán su palabra. Y ven, como decías antes, a naciones europeas eran sus propios problemas internos y culpan de esos problemas a los demás, ya sea a Rusia, a los migrantes o a quien sea, y piensan que la respuesta es el militarismo. And thinking that the answer is militarism. Here's the head of the EU with all the problems in the EU. Aquí está el jefe de la UE, con todos los problemas que hay en la UE en este momento. Problemas energéticos, problemas de vivienda, problemas de migración, problemas industriales. Quiero decir, la desindustrialización de Europa es enorme. Y el hecho de que realmente todos deberían estar avergonzados por la forma en que se sometieron y se inclinaron ante Donald Trump durante estos últimos 8 meses, ninguno de ellos realmente se ha enfrentado a él. Le dieron un acuerdo comercial muy favorable, y todos vinieron a Estados Unidos y se sentaron frente a su escritorio como escolares, ya sabes, como estados vasallos, en lugar de afrontar esos y muchos otros problemas de frente. Eligen el militarismo. Eligen. Vamos a construir ejércitos más grandes. Vamos a construir fábricas de armamento más grandes. ¿De dónde va a salir el dinero para eso? ¿Quién sabe? Lo que sí sé es que va a salir del pueblo. O bien van a aumentar los impuestos a su gente, o les van a quitar beneficios, o se endeudarán, lo que al final tendrá un efecto enorme sobre su población. Sus monedas perderán valor, ya sabes, todo lo demás. Así que están eligiendo un camino hacia el militarismo, que históricamente es una forma absurda y ruinosa de proceder. Y entonces los rusos ven eso y dicen, ya sabes, no necesitamos que Europa esté fuera de nuestra puerta principal. Europa puede estar fuera de nuestra puerta lateral, puede estar fuera de nuestra puerta trasera. Quiero decir, los rusos históricamente se consideran europeos, ¿verdad? Pero también tienen, ya sabes, ¿cuánto es? 13 usos horarios. Claro. Quiero decir, creo que también se trata de adoptar una postura global.
De nuevo, creo que todavía seguimos atrapados. Yo mismo me veo atrapado, describiendo el mundo multipolar como un mundo multipolar que está por venir. Y no es así. Ya está aquí. Quiero decir, la gente tiene que disculparme simplemente porque mi lenguaje no se ha adaptado a la realidad de los tiempos, ya sabes. Pero sí, ellos lo entienden, y la línea ya está trazada. Desde luego, creo que si pudieran volver a entablar una relación con Europa, en la que una vez más existiera algún tipo de relación comercial, beneficiosa y recíproca, por supuesto. Pero hemos visto eso. ¿De dónde va a salir entonces? Porque el gas que antes pasaba por el gasoducto Nord Stream, antes de que Estados Unidos y los ucranianos lo volaran, ahora va a ir a China, ¿verdad? Va a pasar por el gasoducto Fuerza de Siberia, ¿no? Ese enorme, gigantesco, el mayor gasoducto de la historia del mundo, hacia la mayor economía del mundo. ¿Sabes a lo que me refiero? Y luego, por supuesto, los indios, con la que es la cuarta economía más grande del mundo. Los turcos ciertamente han tenido sus problemas económicos, pero también es un país bastante grande y bastante importante, con una historia que quieren, ya sabes, quiero decir, dicho todo esto, miras a los rusos. Puedes imaginarte a los rusos viendo a von der Leyen hablar así y pensando simplemente en los suicidas que son estos europeos. Están eligiendo voluntariamente avanzar de manera belicista y militarista, que en última instancia va a ser ruinosa para los propios europeos. Y ahora mismo están apostando todo lo que tienen a Donald Trump y a Estados Unidos, que va a ser su respaldo, su garante de alguna manera. Has visto una economía británica que es simplemente terrible. Ni siquiera puedo encontrar una buena palabra para describirla. Sabes, con un primer ministro que, de nuevo, es el primer ministro más impopular de la historia británica. Quiero decir, no puedo dejar de pensar en eso en todo el día. Más tarde tendré que buscarlo en Google para ver quién más está en esa lista, ¿sabes? Pero ya sabes, acabamos de firmar un acuerdo de $400.000 millones para invertir en el Reino Unido. Las empresas estadounidenses van a venir y van a sacar tajada de los británicos. Las empresas estadounidenses acabarán saliendo mejor paradas en ese acuerdo que los propios británicos. Pero los británicos no tienen nada. No tienen. Quiero decir, donde los europeos podrían haber ido hace 30 años, en vez de nadar por debajo de los estadounidenses como los pececillos bajo el tiburón, comiéndose las tripas de pescado que caen de su boca, se alinearon con los estadounidenses en Irak. Y Afganistán. Ellos lo aceptaron, ya sabes. Y creo que eso tiene mucho que ver no solo con los estadounidenses, sino con esta tontería antirrusa de los últimos 25 años. En lugar de decir, ¿sabes qué? Es un nuevo orden mundial. No tenemos que ser vasallos de este imperio solitario. Con la explosión tecnológica que estaba ocurriendo, Europa podría haberse convertido en un centro de innovación, un centro de educación. Quiero decir, ciertamente, si miras atrás te preguntas cómo pueden los europeos estar en esta posición por culpa de alguien que no sean ellos mismos. Y creo que así es como lo ven los rusos. Entonces, ¿por qué si eres ruso, querrías volver a tener una relación con los europeos cuando tienes otros socios que son fiables, que están en ascenso y que francamente no son mentirosos? Muchas gracias, Matt, por estar con nosotros hoy. Es un gran placer, como siempre. Gracias, Nima. Lo agradezco.